Eso es lo que sería lo que explica este segundo punto. A las tuberías distribuidoras se le conoce como tuberías de relleno. ¿Por qué? Porque volvemos acá. Aquí no hay tubería, la relleno con una tubería de distribuidora. ¿Está claro? ¿Qué diámetro le voy a poner? 2 o 3 pulgadas, preferible 3, para que no me tumbe tanto la presión por las pérdidas más grandes. Recuérdense ustedes que mientras menor es el diámetro del tubo, mayor pérdida de carga voy a tener. ¿Qué es lo que le ha pasado a la gran mayoría de las cooperativas? Por ejemplo, yo estoy en este momento, voy a simular la red de Warner. O sea, me han contratado para que yo haga la simulación hidráulica de la red de Warner. ¿Por qué? Porque tiene varios sectores en que en los horarios pico no le llega agua ni la presión, ni mucho menos la presión. Hay lugares en que le llegue el agua, pero no tienen presión para subir a nivel del usuario. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a todas estas cooperativas? No hay ninguna con excepción. Es que ellas no han hecho, no hicieron cálculos hidráulicos. Y el único que te puede decir a ti el diámetro de la tubería es el cálculo hidráulico. Entonces, al no tener cálculo hidráulico, ellos han crecido a dedo. ¿Qué quiere decir que han crecido a dedo? Que ellos dicen, bueno, a ver, necesito agua a llevar agua hasta esta urbanización. Y entonces, ¿qué es lo que dicen normalmente los directivos? Llevémosle con tubo de 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque es el que menos cuesta. Y entonces eso es un error garrafal, porque cuando usted le pone diámetros pequeños, mientras menor es el diámetro, pues entonces más pérdidas de carga yo tengo, y la carga que me da la bomba o la altura que me dé el tanque, me la voy a comer rapidito por las pérdidas de carga en el trayecto. ¿Está claro? Entonces eso es importante, que siempre hay que tener un cálculo hidráulico. Lo mismo pasó en el torno, y bueno, en el torno también yo le simulé la red, y ahora ellos han ido empezando a cambiar los diámetros. ¿Qué quiere decir? Cambiando 2 por 4, por 6 pulgadas en las mallas principales que yo les calculé, para garantizar la presión, porque en la parte del cerro, ahí la población prácticamente no le llegaba el agua ni a 20 centímetros, ni a un grifo nivel de 20 centímetros separado del terreno. ¿Está bien? Entonces, en avenidas muy anchas, las tuberías de distribución se deben colocar doble, pues es más económico colocar tuberías por ambas aceras que colocar una cometida muy larga. Eso se explica clarito. Supongamos que estamos en el segundo anillo por la universidad, o pasando la universidad, que hay casas a ambos lados. En el medio tenemos un canal de drenaje. Entonces, en ese caso, si yo coloco solamente una tubería en una de las aceras, voy a tener que atravesar una cometida larguísima que va a pasar las 4 vías que tiene el segundo anillo de circulación para llegar al otro extremo, y además atravesar el canal de drenaje. Entonces, en esos casos, no se justifica colocar una sola tubería, sino colocar 2 tuberías a ambas aceras. ¿Está claro? Para disminuir costos y sobre todo problemas a futuro, porque imagínense ustedes una crecida voy a tener que atravesar con la tubería, porque la tubería de acometida no va a ir profunda. Entonces voy a tener que atravesar el canal con esa tubería, y cualquier objeto contundente me la puede romper. ¿Está claro? Entonces, por eso es que se prefieren tener doble tubería. Vamos a ver ahora cómo nosotros debemos ubicar las tuberías en la red. Miren, esto no es capricho de nadie. La norma no lo reconoce. Yo esto no, bueno, voy a leerme la norma ahora, la nueva. La vieja no lo tenía. Pero estos son normativas internacionales y que nosotros debemos respetar. ¿Qué sucede? Sucede que cada instalación soterrada tiene en el espacio público
un lugar específico por donde pasar. ¿Está claro? Entonces, si yo violento el espacio que le corresponde a la tubería de agua potable y lo coloco en el espacio de otra tubería, entonces puede ser que cuando vayan a hacer la otra instalación, le digan a la autoridad del agua o a la alcaldía, le digan que el agua la tienen que sacar de ahí porque por ese lugar, según normas y reglamentos internacionales, le corresponde pasar este tipo de instalación o de tubería. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, las redes las redes eléctricas y las telefónicas, que hoy en día son aéreas, no tardan en que esas redes tengan que obligatoriamente ser enterradas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la red eléctrica, ustedes han visto cuántas veces hemos visto en el noticiero que están construyendo un edificio y que un operario hizo contacto con la alta tensión y se electrocutó y se mató. Entonces, eso mismo va a pasar con los vivientes en el edificio. Aquellos que estén ahí en el primer piso prácticamente tienen acceso a la red eléctrica de alto voltaje. Entonces, eso los va a obligar a la CRE a que sus instalaciones vayan por bajo tierra. Entonces, la posición que tienen, y me voy a auxiliar aquí en este grafiquito, la red de telefónica, de TV por cable que ha salido ahora, y la red eléctrica van por debajo de la acera. ¿Está claro? Van aquí en las aceras, en el medio de las aceras, por ahí pasan esas redes. La red de gas domiciliaria, que ustedes muchas veces han visto que están instalando o han pasado por su casa, la red de gas domiciliaria va entre la acera y el cordón de la acera. Por aquí va la red de gas domiciliaria. La red de agua potable va a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros de profundidad. Y la red de alcantarillado sanitario va por el eje de las calles. Y a 30 centímetros por debajo de la tubería de agua potable. Entonces, yo no puedo poner la red de agua potable por la acera o en el espacio que hay entre la acera y el cordón, porque cuando, por ejemplo, si la coloco por la acera, va a venir la CRE a instalar, te la va a mandar a quitar. Yo recuerdo cuando yo estuve en Cospair asesorando 1 año, después del año yo me fui y bueno, siempre iba por ahí porque uno le coge cariño a las personas y a los trabajadores, y entonces pregunté dónde estaban y me dijeron, están haciendo una instalación de agua. Y lo fui a ver, y cuando lo fui a ver, estaban haciendo la instalación por las aceras. Y entonces les pregunté, ¿por qué están haciendo la instalación por las aceras? Es que está pavimentada la calle y bueno, nos va a costar muchísimo romper. Entonces yo les dije, mañana cuando la CRE vaya a hacer sus instalaciones enterradas, le van a decir sáquenlo y van a tener doble gasto. ¿Por qué? Porque lo van a tener que llevar a su posición. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto? Que esta ubicación que vamos a ver ahora de las tuberías es de estricto cumplimiento. Porque después las personas pasan los plomeros, pasan los ingenieros por las instituciones y cuando se van, entonces, ¿qué forma tiene usted de saber por dónde van las tuberías? Sobre todo aquí, usted va a las cooperativas estas y se encuentra con que no hay los planos actualizados de la red, etcétera. Porque eso me está pasando a mí con Warner. O sea, llevo mucho tiempo dibujando en AutoCAD porque estoy haciéndole trazado de red, tendidos que han hecho y no lo han llevado a plano, y entonces todas esas cosas me tienen loco. Llevo ya prácticamente como 20 días dibujando, pero porque estoy tratando de hacer la red, me siento con el plomero y con el jefe técnico
Y él me dice, por aquí pasa una tubería que es de 2 pulgadas. Llega hasta aquí, me dice. Y aquí hay una válvula. Entonces imagínate, ahí estoy armando con ellos la red, cuando ya la red debería estar en plano. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver cómo se ubican las tuberías en la red. En el hemisferio norte, o sea, ¿qué significa eso? De la línea del Ecuador hacia el norte, todo en ese hemisferio, las tuberías se colocan sobre la acera norte y la acera este de las calles para evitar su congelamiento. O sea que si usted va, por ejemplo, a mi país, a Cuba, y usted se para en una calle, usted identifica para dónde está el norte, para allá, en esta acera norte cabe que ahí usted va a encontrar la red de agua potable. Y acá en la acera este, y ahí la va a encontrar. Ahora, en el hemisferio sur de la línea del Ecuador hacia abajo, no se colocan las tuberías en la acera sur y en la acera norte, perdón, este, en la acera sur y en la acera este de las calles para evitar su congelamiento. O sea que a cualquier cuadra que usted llegue aquí en Santa Cruz, por ejemplo, usted dice, ¿para dónde está el sur? Para acá. Entonces en la acera sur debe pasar, ahí va a encontrar usted la tubería a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros usted la va a encontrar. Y lo mismo aquí, pero en la acera este. Entonces, eso hay que respetarlo, señores. Si usted no respeta eso, pues lógicamente va a traer problemas a futuras generaciones. ¿Entiende? Entonces, eso es importante que se tenga presente. Ahora, por otro lado, la ubicación de las tuberías en la calle. Bueno, las tuberías se van a colocar de agua potable a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros por debajo de la cota de pavimento o de terreno, si no existiera pavimento, hasta la corona del tubo. Esa es la ubicación de la tubería de agua potable. En el área rural, estos 80 centímetros se transforman en 50 centímetros. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo el tráfico vehicular que hay en una ciudad al tráfico vehicular que hay en una población rural. ¿Está bien? Ahora, la separación que debe haber entre la tubería de alcantarillado sanitario, que es esta que está aquí, y la tubería de agua potable, se recomienda que sea lo ideal 3 metros y 30 centímetros más bajo. Ahora, en aquellos casos en que no se puedan lograr los 3 metros, entonces que estén en zanjas separadas a menos de 1,5 metros, estando siempre la tubería de alcantarillado 30 centímetros más bajo que la de agua potable. ¿Por qué? Porque esta tubería de alcantarillado lleva agua residual que en su contenido están los coliformes fecales y los Escherichia coli, o sea, los gérmenes patógenos que pueden causar las enfermedades de origen hídrico o hasta el cólera que puede provocar la muerte de los usuarios. Si esta tubería, que es la de presión, es la que más comúnmente puede fallar, o sea, tener un reventón de tubería, zafarse las uniones entre los tubos, etcétera. Entonces, si esta estuviera más arriba, esta le humedecería el terreno aquí, esta se asentaría y entonces la salida del agua residual se podría mezclar con la de agua potable y bueno, ahí sí que vamos a enfermar la población e inclusive la podíamos matar. Entonces, por eso es que para que cuando esta tenga una filtración o una rotura, etcétera, aunque le humedezca esto va a infiltrarse hacia acá, pero nunca va a subir hasta contaminarse con la otra. ¿Está claro? Por eso es que siempre el alcantarillado sanitario tiene que estar unos 30 centímetros por debajo de la de agua potable y separada a 1,5, preferiblemente 3 metros. Y debe pasar por el eje de las calles. ¿Está bien? Entonces eso hay que respetarlo siempre. Vamos a ver las características de las componentes principales de una red de distribución. En primer lugar,
se utilizan las válvulas. ¿Estas válvulas para qué se utilizan? Bueno, se utilizan para poder cerrar determinados tramos cuando se produzca una rotura o cuando se le vaya a hacer mantenimiento sin necesidad de afectar todo el área de cobertura. O se utilizan también antes de los hidrantes para evitar que personas dañinas puedan abrir el hidrante y botar el agua. ¿Está claro? Ahora, ¿qué características deben tener estas válvulas? Bueno, la red de distribución debe estar provista de válvulas tipo compuerta. Fíjense ustedes aquí que tienen un espejo, sigue circular, que cuando baja, él aquí asienta y sella y lógicamente evita el paso. Entonces esto actúa como si fuera una compuerta. Por eso se llaman válvulas tipo compuerta con vástago no deslizante. ¿Qué significa que el vástago no es deslizante? Si ustedes se fijan en los grifos que ustedes tienen en el lavamanos, en el lavadero, bueno, hoy en día ya no se ve tanto, pero en el lavadero sí, ábranlo y usted va a ver que el vástago, que es el tubito o el fierrito donde está la mariposita arriba, cuando usted lo abre va subiendo y cuando usted lo cierra va bajando. En este caso no. El vástago no sube, sino que lo que se produce es que cuando usted va abriendo, esta compuerta va deslizándose a través del vástago. Y cuando cierra, la compuerta se desliza a través del vástago, pero el vástago no se desliza, sino lo que se desliza es la compuerta en el vástago. Con un cabezal estándar. Este cabezal es un cabezal cuadradito que tienen. ¿Para qué? Para ser operado con una llave T. ¿Está claro? Un cabezal estándar, superior estándar, para cualquier diámetro, o sea, lo mismo la válvula puede ser de 3, de 4, de 6, de 8 pulgadas y su cabezal tiene la misma dimensión para que ellos con una llave T la meten y desde arriba sin necesidad de meterse en la cámara abren y cierran la válvula. ¿Está bien? Entonces estas son las características que debe reunir las válvulas que se colocan. Ahora bien, entre las recomendaciones que nos da la norma, para la colocación de las válvulas, nos dice, primero, que las válvulas se colocan cada 1500 metros en poblaciones cuyas densidades son menores a 250 habitantes por hectárea. O sea, cuando las poblaciones tienen una densidad menor a 250 metros por hectárea, entonces, habitantes por hectárea, perdón, se colocan cada 1500 metros, cada kilómetro y medio hay que colocar una válvula según la norma. Cada 800 metros en poblaciones con densidades mayor a 250 habitantes por hectárea. O sea, 2 cuadras y media colocan válvulas cada 2 cuadras y media, pensando que una cuadra tiene 100 metros. Se deben colocar válvulas en los puntos en que exista un canal de derivación importante. Vamos a suponer que la red va a distribuir agua a un parque industrial, entonces ahí al ingreso de la incorporación al parque industrial se debe colocar una válvula en ese punto de derivación importante. Cuarto, en poblaciones, cuando las poblaciones son hasta 1000 habitantes, o sea, poblaciones pequeñitas, se recomienda se coloque una sola válvula al ingreso de la red. Quinto, en los puntos bajos de la red se van a instalar válvulas de purga. O sea, son unas válvulas que se colocan ¿qué pasa en los puntos bajos de la red? El agua potable, si ustedes se fijan en la tabla de la norma, puede tener hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales. Esos sólidos, sobre todo cuando no tenemos una red mallada o cerrada, aun cuando la tengamos una red mallada o cerrada, esos sólidos siempre van a ir a parar y se pueden quedar en los puntos más bajos de la red. Si esos sólidos permanecieran ahí en la red por mucho tiempo, le pueden transmitir olor y sabor a fango, a tierra, al agua.
pero además pueden desarrollarse ahí lo que se conoce con el nombre de los nemantelmitos, que son unos gusanitos transparentes que bueno, cuando aparecen en cientos de miles, ya vamos a aprender que para matarlo es tremendamente largo el tiempo que se ejecuta. Entonces, para evitar eso, es que en los puntos bajos, para poder purgar esa agua, esos sólidos acumulados, se colocan lo que se conocen como válvulas de purga. En los puntos finales de la red, ¿qué quiere decir eso? Donde no hay continuidad de flujo, en vez de colocar un tapón, se debe colocar una válvula con drenaje para purgar la tubería. ¿Por qué? Porque en esos puntos en que terminan en tapón, que no hay continuidad de flujo, también ahí es propenso que se acumulen los lodos o el fango, las partículas de fango que van en el agua, los sólidos totales, y bueno, puede generar el mismo efecto que en los puntos bajos. Séptimo, en los puntos altos de la red, siempre cuando ingresa aire a la red, este aire que ingresa a la red siempre se va a acumular en bolsones en los puntos altos. Y no sé si ustedes alguna vez les ha pasado que abren el grifo y empieza un ruido y sale aire escupido con agua. Entonces eso quiere decir que la red tiene aire y sale por los grifos de los usuarios. Pero para salir por los grifos ya pasó ese aire, ya pasó por el medidor, y estos medidores lo mismo te marcan pasando agua que pasando aire. Entonces te están cobrando, si usted tiene con frecuencia que cuando abre sus grifos sale, o sea, suena como que saliera aire y después sale agua con aire así escupida, entonces eso tiene que quejarse a Odeco, la Oficina de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? Porque le están pasando mucho aire por el medidor y le está marcando como si fuera agua, y lógicamente le están cobrando aire por agua. ¿Está bien? Entonces, para sacar ese aire se colocan lo que son las válvulas ventosas. Todas las válvulas deben protegerse con cajas de hormigón, de mampostería de ladrillo o metálica con tapa a nivel de la rasante de la vía. ¿Qué pasa? Que estas válvulas, señores, una válvula dependiendo del tamaño, para ponerle un ejemplo, una válvula de 8 o de 10 pulgadas andan por encima de los $200 y $300. Entonces, si yo la dejo en contacto con el terreno, voy a perder muy rápido la válvula. Entonces, para evitar eso y proteger la válvula, entonces se colocan en cámaras de válvulas que se le llaman. Todas las válvulas, bueno, deben protegerse en esas cámaras que les digo. La bibliografía especializada recomienda un espaciamiento de válvula máximo entre 250 a 100 metros, a 150 metros en zonas principales. ¿Por qué la bibliografía es más, te dice menos distancia? Para que cuando hay una rotura, pues lógicamente la cantidad de población que se afecte por la rotura mientras reparan la misma sea la menor posible. Pero bueno, en Bolivia se recomienda entre 800 y 1500, lógicamente porque está de acuerdo a la economía del país, ¿no? Porque no es lo mismo, cada 150 metros es un montón de válvulas que tienen un costo elevadísimo y muchas veces las cooperativas no lo pueden cubrir. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, las válvulas de purga. Este es un punto bajo de la red, se saca mediante una T, se coloca una válvula de purga y se puede hacer un pozo de infiltración, que es un pozo que uno excava y lo rellena con piedra bolón y ahí vierte el agua cuando se va a purgar. ¿Por qué? Porque usted está vertiendo un agua que tiene un 95% de agua, un 5% de sólido. Entonces no es contaminante y lo está infiltrando en el terreno. Entonces esta sería una válvula de purga. Las válvulas de purga en puntos muertos, cuando usted termina aquí, en vez de colocar aquí un tapón, entonces coloque una cámara con una válvula
para que entonces en este caso, bueno, lo lanzo a la quebrada o lo infiltro en el terreno. Y entonces, ¿para qué? Para que el operario en ese punto muerto pueda, como vamos a aprender aquí, les vamos a decir cada qué tiempo, operar la válvula para sacar los lodos, los sólidos que están acumulados. El operario va a ser clarito, abre la válvula, le va a salir un agua achocolatada, que es la combinación de sólidos con agua, y cuando ya pasa a salir cristalina, pues entonces ya la cierra. Una cosa que no se puede hacer, y aquí la hacen, porque yo los he visto y seguro muchos de ustedes lo han visto, por ejemplo, Saguapac, que es la que yo lo he visto, lo que hacen los operarios de Saguapac, que llegan a los hidrantes, lo abren y empiezan a botar agua. No sé si alguna vez se han encontrado con eso. Eso es para purgar la red, pero eso no se recomienda. ¿Por qué? Porque el hidrante no se encuentra en el punto muerto, ni tiene por qué encontrarse en el punto bajo. ¿Está claro? Entonces, eso no se recomienda utilizar los hidrantes como purga. ¿Está bien? Bueno, las válvulas ventosas, mírenlas aquí, es esta válvula que está aquí. Ahorita vamos a ver un video donde vamos a ver cómo funcionan, pero es muy sencillo. Ellas tienen una membrana que dejan pasar el aire, sale por aquí, por el orificio. Usted cuando está al lado de una válvula que está echando el aire, usted siente que hace pss, como si se desinflara una llanta, así. Ahora, cuando usted se da cuenta que ya la válvula tiene que ser cambiada, cuando empieza a salir por aquí aire y usted ve que sale ya gotas de agua. Entonces ya la membrana se venció y bueno, todo esto hoy en día es para cambiar. No es que le cambio la membrana, no, la cambia la válvula completa. Y lo que les decía, que toda válvula debe estar metida dentro de una cámara de válvulas. ¿Para qué? Para aislarla del terreno y lógicamente proteger la inversión, que no es nada económica. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un video donde vamos a ver cómo funciona las válvulas un tipo de válvula ventosa. ¿Está bien? Entonces disfruten el video. Bueno, ahí pudieron ver cómo opera la válvula. En primer lugar, cómo saca el aire. Y ya cuando ya saca todo el aire, que llega el agua a ascender a la válvula, pues entonces ella cierra el paso para que ya siga funcionando normalmente. Y en caso de que se vacíe la tubería por X o Z motivo, pues ella permite la admisión de aire, con lo que está ingresando presión atmosférica y evita el problema de la cavitación. Bueno,
En el caso de las redes, normalmente, bueno, son más simples, ¿no? Generalmente se le colocan en redes, acá, bueno, acá por lo menos le colocan válvulas bastante simples. Bueno, vamos a hablar ahora de los hidrantes. Los hidrantes deben instalarse en tuberías de diámetro como mínimo de 100 milímetros, o sea, de 4 pulgadas. ¿Por qué los hidrantes deben instalarse como mínimo en tuberías de 4 pulgadas? Porque el diámetro que tiene el hidrante para su conexión es de 4 pulgadas. Entonces, yo no puedo instalar un hidrante en una tubería de 2. ¿Por qué? Porque no me permiten que yo haga una ampliación de 2 a 4 para un hidrante. No es lo recomendable. Entonces yo para poder instalar un hidrante tiene que ser en una tubería de 4 pulgadas o mayor. ¿Está bien? La norma boliviana dice que estos hidrantes se deben colocar cada 500 metros de separación. Sin embargo, la bibliografía especializada recomienda colocarlo entre 60 a 100 metros, o sea, un hidrante en cada esquina de las calles. Lógicamente que eso para la norma boliviana sería mucho gasto para una empresa que preste este servicio. Imagínense que en cada esquina tengan que colocar un hidrante. Los hidrantes, para que ustedes tengan una idea, en el parque industrial usted los compra en $600 cada uno. Entonces imagínense ustedes que cuánto tendrían que invertir las cooperativas para colocar un hidrante. Si a duras penas tienen muchas hidrantes, peor todavía cada 100 metros. Cada hidrante llevará su propia válvula. Mírenla aquí, esta que yo estoy siguiendo con el puntero. Fíjense que es una válvula de compuesta con cabezal estándar. ¿Por qué le digo? Miren esta cabecita aquí, es para ser operada con una llave T. Y el propósito del hidrante aquí tiene, mire, este es el cabezal estándar que yo le digo. Este es el mismo que está aquí. No sé si lo ven ahí. Entonces, el hidrante para abrirlo tiene que venir con tu llave T y aquí se abre para que el agua saca por acá después de enchufar a las mangueras. ¿Está claro? Ahora, el hidrante tiene doble llave. ¿Por qué? Porque cualquier intruso puede venir. Bueno, estas tapas se las roban. Aquí en Santa Cruz se las roban. Entonces, imagínense que cualquier intruso venga, abra aquí y entonces se va a botar todo el agua por acá. Entonces, para evitar eso, aun cuando tú abras aquí, si no has abierto esta llave, esta válvula de hidrante, pues lógicamente no va a salir agua. Entonces, esta válvula de hidrante, para ser operado con una llave T, tiene una tapita que es de hierro fundido, de hierro fundido, que sacan la tapita y entonces ahí es que los bomberos abren esta para después de conectar a la manguera, habilitan esta otra llave para abrir y que salga el agua por acá. ¿Está bien? Se colocan preferiblemente en las esquinas, sobre las aceras, para un mejor acceso, sin riesgo para los bomberos, pero además para evitar qué cosa, o protegerlo, o para protegerlo de tráfico vehicular. Si lo pongo en la calle, aunque sea cercano al cordón, pues lo pueden copiar y lógicamente pues romperlo y se desata el salidero de agua. ¿Está bien? Bueno, los medidores de caudal. Los medidores son aquellos dispositivos que sirven para medir los volúmenes de agua que se entregan a la red y los volúmenes de agua que consumen los usuarios. ¿Está claro? Para la medición del caudal que se entrega a la red, se utilizan los macros medidores. ¿Por qué? Porque en la red ya los diámetros son de 2 pulgadas para arriba. Y para la medición del agua que consumen los usuarios se utilizan los hidrómetros o micromedidores. ¿Está claro? O medidor de agua que le llaman. Porque sus diámetros son de media, 3/4, 1 pulgada como máximo. ¿Está claro? Acá, por ejemplo, en Santa Cruz o en Bolivia,
la norma dice que el diámetro máximo de una acometida debe ser de 1 pulgada. Cuando se requiera un diámetro mayor a 1 pulgada, se recomienda se hagan 2 acometidas, pero que nunca sobrepasen la 1 pulgada de diámetro. ¿Está bien? Sobre todo en los edificios. ¿Está claro? Entonces, bueno, esa es la forma en que nosotros medimos el volumen que entregamos a la red con el macro medidor y el volumen que consume la población, los usuarios, colocando los hidrómetros o los micromedidores en las acometidas. ¿Qué me permite, qué ventaja tiene el uso de colocar los medidores, tanto la macro como la micro? Bueno, en primer lugar, permite realizar un balance entre lo que yo entrego a la red y lo que me consumen los usuarios, de manera tal que yo tengo la obligación de comprobar que la pérdida de volumen tiene siempre que ser, para que un sistema funcione bien, la pérdida de volumen tiene que ser menor o igual al 15% del volumen entregado. Y el volumen, esa pérdida de volumen, ¿cómo yo la tengo? Con la diferencia restándole el volumen entregado que yo medí en un macro medidor menos el volumen consumido que medí en un micro medidor. ¿Está bien? Bueno, en segundo lugar, ellos me permiten, yo cuando llegué aquí a Bolivia, me acuerdo que bueno, prácticamente a todas las cooperativas me contrataron para que yo les hiciera el cálculo de la pérdida de volumen que ellos tenían. Y les puedo decir que la que menos tenía un 35%, llegaban hasta un 75% de pérdida. ¿Qué significa que tenga un porcentaje mayor al 15%? ¿Por qué? ¿Qué es lo ideal en una red de distribución? Que esta pérdida sea cero. Eso es lo ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen que yo entrego a la red es igual al volumen que consumo. Si el volumen que yo entrego es igual al volumen que consumo, pues belleza, yo estoy entregando lo que consume la gente. Pero eso no es siempre así. ¿Por qué? ¿Por qué la norma me dice que puede ser hasta un 15%? Porque normalmente en un sistema de distribución es común que se produzca que se zafe una unión y produzca una pérdida de agua, se produzca un reventón de tubería, etcétera. Ahora, eso no puede sobrepasar el 15%. ¿Qué pasa si el volumen que yo entrego es mayor que el que consume? ¿Qué significa eso? Pensemos que la tubería es un globo de eso de lo que usamos en la fiesta para los niños, etcétera. Si yo al globo le echo aire y no le saco, ¿qué va a pasar? ¡Bum! Va a reventar el globo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa cuando yo le echo más agua a la tubería que la gente me está consumiendo? Eso se transforma en un exceso de presión en la tubería, creando una sobrepresión. Y eso es lo que me provoca, ¿qué cosa? Los reventones de tubería, las pérdidas de agua por reventones, por que se me zafen la junta, por exceso de presión. Entonces, por eso, una de las cosas que debe chequear el gerente técnico en una empresa de servicio de distribución de agua es controlar esto, que esta pérdida nunca sea mayor al 15% del volumen entregado. Y lo ideal es que sea igual. ¿Qué otra ventaja tiene el instalar los medidores? Bueno, que me va a garantizar el uso racional del agua, ya que va a originar una disminución del consumo de dicho líquido. Cuando usted no tiene
la micromedición, o sea, medidores en el usuario, lo que se hace es que se cobra un consumo mínimo. El consumo mínimo está estipulado en algunos lugares en el 10% hasta 12% y máximo el 15%. Entonces usted le cobraría el 10% o el 15%, el 12% de consumo mínimo. O sea, para los 10 cubos, usted tiene, las cooperativas tienen establecido un precio que es gradual. Vamos a suponer, hasta los 10 cubos te cobran 25 centavos, por ponerle un ejemplo, en metro cúbico de agua. Entonces serían 25 centavos por los 10 cubos, entonces te estarían cobrando a $2, $2.50 el consumo mínimo. $2.50, eso se transforma en 14 más la mitad de 7, que son 3, 17 pesos hasta 18, vamos a suponer 20 pesos te cobran al mes. Y entonces la persona que no tiene medidor, como le van a cobrar 18 pesos, por ponerle un ejemplo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer a esa persona? Voy a gastar agua, si total voy a pagar lo mismo todos los meses, 20 bolivianos. Ahora, la ventaja que tiene de implementar este sistema de medición con la macro y la micromedición es que, por ejemplo, ¿qué te hacen las cooperativas? Te dicen, por ejemplo, hasta 10 cubos, que es el consumo mínimo, te cobro 25 centavos. De 10 a 15 cubos, te cobro ya entonces, en vez de 25, te cobro 25 hasta 10 y los otros 5 te los cobro, por ejemplo, a 30 centavos. De 15 a 20 te los cobro a 35 centavos. Entonces, así es el precio escalonado. Mientras más consume, más caro te cobro el metro cúbico de agua. Entonces, eso hace que, lógicamente, cuando la gente empieza a gastar agua y le llega la factura con 500 pesos, al otro mes se va a restringir en consumir agua porque le van a vivir para pagar el consumo de agua y van a restringirse a usar el agua que solo necesitan. ¿Está claro? Ahora, la implementación de estos medidores, tanto la macro como la micromedición, es muy cara. Y entonces eso muchas veces hace que digan, bueno, no voy a colocar porque no tengo plata. Pero siempre que sea posible, lo ideal es que usted cuente con la macro y la micromedición, porque eso le va a permitir tener una idea de cómo está funcionando su red. ¿Está claro? A la larga es más ventajoso colocar este sistema de medición de macros y micros medidores. ¿Está claro? Por las ventajas que ellos reportan. Para que ustedes tengan una idea, un macromedidor, dependiendo del diámetro, te puede costar desde $100, 200, 600 hasta $800 de 10 pulgadas. Entonces, no es fácil tener los macros, ¿no? Es caro. Y los micromedidores, los hidrómetros, te cuestan hasta $28, $30 cada medidor. Ahora imagínate tú una cooperativa que tiene, por decir, 19,000, 20,000, 30,000 conexiones, entonces comprar 19,000 multiplicado por $30, entonces se van a dar cuenta de lo elevado que es el costo. ¿Está bien? Pero siempre es más conveniente colocarlo. Aun cuando se endeude de que le den un préstamo, pues lógicamente se va a recuperar con el cobro de servicio de agua. La inversión. Bueno, la acometida. Las acometidas son aquellas que me conectan la red, la tubería de distribución con las conexiones de los domicilios. Entonces, nuestra acometida va desde la tubería de distribución, pasando por el medidor, la llave de corte, que es la que te permite cortar el servicio cuando usted no paga el agua, que está en las aceras, pasan por el medidor y del medidor, lógicamente, bueno, pues ya de aquí para acá, desde este grifo para acá, ya es responsabilidad del usuario del domicilio, comercio, las instituciones, porque ya esto pasa a ser de las instalaciones domiciliarias.
¿Está claro? Entonces nosotros llegamos hasta aquí, hasta el medidor. ¿Está bien? Ahora, estas acometidas, aquí en el punto con la red para sacar una acometida que normalmente es de 3/4, de media 3/4 hasta 1 pulgada máximo, esto se realiza para su conexión. Se utiliza un accesorio conocido con el nombre de abrazadera. Mírenlo acá. Esta abrazadera, como lo dice su nombre, abraza la tubería y aquí es roscado y entonces tiene una junta de goma que cuando usted aprieta estos pernos de la abrazadera, comprimen esa junta de goma y evita que se salen. Entonces usted coloca, ¿qué es lo que usted hace? Coloca la abrazadera, perfora, que normalmente no es con un taladro eléctrico, sino con un taladro manual, porque estamos hablando de tuberías de PVC, y ya ahí enrosca la tubería y la mete en la manguera, en la gomita que está a presión y ya queda la conexión de acometida. Y como les decía, en las aceras siempre se coloca antes del hidrómetro, antes del medidor, se coloca lo que se conoce con el nombre de la llave de corte, que es una llave que tiene un cabezal estándar, como vemos aquí, operado con una llave T. Esto tiene una tapa con esta llavecita para que nadie la pueda sacar. Esto muchas veces es plástico o puede ser también de fierro fundido. Esta llavecita la tienen los operarios, los plomeros que trabajan. Ellos llegan, cuando usted no paga, abren esto y aquí cierran esta valvulita, que es una válvula de cuña, la cierran y ya le cortaron el servicio hasta que pague su factura. ¿Está bien? Vamos a ver un video de cómo se hace una instalación de acometida con el uso de las abrazaderas. Disfrútenlo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. Hoy les traigo la instalación de una toma de agua potable. Bueno, lo primero que hay que hacer es localizar el tubo de agua potable. Como ven aquí están removiendo las piedras para poder encontrar el tubo que pasa por la línea. Pues una vez que ya se encontró, bueno, se retira lo que viene siendo la piedra, que es en este caso lo que está en el lugar, y se procede para localizar con el tubo, haciendo una excavación exactamente por donde va la línea. Una vez que se localiza ya el tubo de PVC, que en este caso es de 2 pulgadas, bueno, se hace una pequeña limpia nada más para poder colocar la abrazadera de plástico. Aquí vemos cómo ya colocaron la abrazadera, la están ajustando para que quede bien apretada y no vaya a haber ninguna fuga al momento de perforar el tubo de PVC. Hay que asegurarse que quede bien apretada. Ok, ahí vemos como con un berbiquín ya perforaron el tubo. Bueno, no lo han perforado bien, sino que está nada más guiado, porque si lo perforan pues sale mucha agua. Están preparando la llave de inserción para poder cerrar el agua. Una vez que se coloca esa llave de inserción, hay que cerrar el paso para que no se esté tirando el agua y puedan trabajar bien con la instalación de la manguera, que en este caso es para alta presión. Ahí vemos cómo ya el trabajador está ajustando la manguera que acaba de instalar. La está apretando bien para que no haya fugas. Vemos cómo ya empiezan a extender hacia el lado donde ya va a quedar la punta, que para entonces pues ya tiene que tener su insertor y su tapón.
Van a disculpar, parece que no sé qué habrá pasado. Pero bueno, ya ahí lo que queda que... ¿Me escuchan, porfa? Sí, ingeniero. Ah, ya. Vamos a poner la última partecita. Retira lo que viene siendo la piedra. Y ya por último se rellena de nuevo la zanja, se compacta muy bien para evitar que se hunda y ahí, bueno, ahí vemos el pequeño disparo que quedó. Bueno amigos, este es un pequeño video de una toma de agua potable que instalamos hace un tiempecito. Se los quería dejar nada más por el simple hecho pues de que algunos no sabemos cómo se hace una instalación y pues este video les ayudará a comprender un poco cómo es una instalación de una toma domiciliaria. Si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo, sobre todo compártanlo con las personas que van iniciando en esto para que tengan una idea y espero les guste. Hasta pronto. Bueno, ya ahí pudimos ver cómo se hace una instalación en el terreno mediante estas abrazaderas y lógicamente con el auxilio de un barbecue. ¿Está bien? Entonces, eso era lo que teníamos previsto para la clase de hoy. Les recomiendo que no se pierdan este capítulo por nada, porque esta es la unidad más importante de todas las que vamos a dar, porque aquí vamos a ver todo lo que es la red, a enseñarle todo lo que es la red, incluido el diseño de la misma. ¿Está bien? Entonces, como siempre, si tienen algunas consultas, estoy dispuesto a contestarse. ¿Alguna duda que tengan? Recordarle que el miércoles, hoy tomé ya SANI 2 en la universidad, en el aula que les mandé, ahí vamos a tomar el examen de SANI 1. ¿Está bien? Para que no caigan en lo que hoy, bueno, lamentablemente 2 estudiantes los tuve que expulsar ya de mi curso. Llevaban papel. Pero yo sé que me lo explicó detalladamente, pero es que no pude apuntarlo, doctor. No te preocupes. A ver, el problema de los grandes software que hay hoy en día, que se utilizan para diseñar redes de distribución, estos software solo te admiten hasta 1000 circuitos. O sea, que tú le puedes meter 1000 circuitos nada más. Entonces, imagínense ustedes una ciudad como Santa Cruz, usted no puede considerar que un manzano, la vuelta a un manzano se convierta en un circuito, porque si no, no podría ingresarle esa información a un software. Entonces, muchas veces cuando uno diseña, tiene que considerar dentro de un manzano varios circuitos, dentro de un circuito o una malla, varios manzanos. Cuando yo les comenté que cuando yo le hice el proyecto a Cospail, consideré dentro de un circuito hasta 9 manzanos. ¿Por qué? Porque si consideraba menos, me iba a sobrepasar de las 1000 mallas o 1000 circuitos que me permite el software que yo utilizo. Todos los software no te admiten más de 1000 circuitos o más de 1000 mallas. No sé si me entendiste, Jorge. Sí, doctor, ya apunté que el software admite 1000 y el circuito se considera con varias manzanas y usted lo considera hasta 9 manzanas. Depende. Hay lugares más pequeños cuya área es más pequeña. Por ejemplo, yo cuando he calculado las urbanizaciones, como las urbanizaciones son cerradas y son pequeñas, ahí yo me he dado el lujo de considerar una malla como un manzano. ¿Por qué? Porque cuando usted calcula los manzanos son 200, 500 manzanos
y tranquilamente el software lo admite. Entonces hay otros lugares que son más grandes, más pequeños que para lo mejor, por ejemplo, que kilómetro 9 y el área de Cospail, y entonces usted puede considerar 3 manzanos, 2 manzanos dentro de un circuito, 4, dependiendo del área. Eso sería. Muy bien, doctor. Otra pregunta, doctor. Anoté, doctor, menor diámetro, mayor pérdida. ¿Me faltó algo más hasta completo, doctor? No. Mientras menor diámetro que usted tenga, usted va a tener mayor pérdida de carga. Más adelante, cuando lleguemos a la parte de los cálculos, yo les voy a explicar el por qué con la fórmula para que lo entiendan. Pero eso sí, siempre tienen que aprenderse. Mientras más pequeño es el diámetro de la tubería, hay mayor pérdida por fricción. Y entonces la carga que tiene la bomba o la altura que tiene el tanque te la vas a comer con esas pérdidas por fricción en la tubería. ¿Está bien? Otra pregunta, doctor. Anoté punto muerto. Disculpe por tanta pregunta que quizá... No, tranquilo. Un hidrante que estaban haciendo limpieza y dije, ¿no? ¿Qué será, no? Y dije, ¿por qué esa vez no pregunté a eso de esa papá, no? Porque estaban ahí ellos, ¿no? Entonces estaban botando el agua y ahí vi lo que usted estaba indicando, doctor, que limpian el hidrante y usted estaba diciendo que es incorrecto, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿qué es un punto muerto, doctor? Disculpe, no pude apuntarlo completamente. Un punto muerto es un tramo de tubería que en vez de tener continuidad como en una malla cerrada, que tiene continuidad con otra tubería, termina esa tubería y aquí al final le pongo un tapón. Eso es un punto muerto, donde no hay continuidad de flujo. Eso ocurre mucho ocurre en las redes malladas, en las redes ramificadas o abiertas, en que las tuberías terminan en un punto muerto y en vez de ponerle un tapón, se recomienda colocar una válvula para poder purgar una vez al mes y sacar los sedimentos que se acumulan, porque al no haber continuidad de flujo, pues entonces la velocidad en ese punto es 0 y se produce sedimentación de estos sólidos que ingresan con el agua potable. ¿Me entendiste? Sí, doctor, gracias. Los tramos que no tienen continuidad. Ajá. Sí. Doctor, ahora una preguntita aparte del examen. Ya están las reglas claras, como usted acabo de escuchar, para tomar su examen, ¿no? Doctor, cuando uno se gradúa, cuando es uno profesional, no quiero cambiar sus reglas, ¿no? Uno, cuando está haciendo los cálculos, utiliza la fórmula. Y yo creo y pienso que no las utiliza de memoria, ¿no? Bueno, ya la sé, no voy a mirar la apunte ni el libro, entonces la calculo, bueno. Viene esta mi observación solamente, doctor, pero yo la estoy aceptando lo que usted está en su regla, no llevar formulario. Doctor, si cuando uno es profesional utiliza la fórmula con su libro, con su diccionario, vamos a decir, si hay palabras, uno no la está utilizando en profesional, digo, eso siempre digo en otras materias, ¿no? ¿Por qué no podemos usar algunos? Yo sé que en otras materias se utiliza el formulario, ¿no? Pero doctor, usted, yo pienso que debería considerarse eso en una próxima, ¿no? No ahora, porque no quiero que porque estoy pidiendo, solicitando, se cambie, ¿no? Pero, ¿qué dice usted, doctor? Cuando usted es profesional o nuevo, un junior, yo pienso que ha utilizado, ha dicho, esta forma no voy a hacer de memoria, porque me equivoco. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, la nota y la calcula, ¿no, doctor? Ajá. A ver, te voy a explicar desde mi punto de vista académico, ¿no? Después que tú seas profesional, ya tú tienes acceso a todo, la información, libro, apunte, todo lo que tú quieras. Si yo te convierto a ti en un aplicador de fórmula, entonces tú no vas a ser buen profesional. Es como, por ejemplo, cuando yo doy los cursos de posgrado, que no doy muchos cursos de posgrado porque realmente no dispongo de tiempo. Pero cuando yo doy los cursos de posgrado, la gente asiste porque yo les enseño. Pero a mí me dicen, ¿y por qué no nos enseña, por ejemplo, un software para calcular redes? Entonces yo les digo, si yo les enseño un software a ustedes, ¿está claro? Les va a pasar lo que están haciendo en, bueno, una empresa que yo estoy fiscalizándole el cálculo.
en que se vuelven mecánicos y no son capaces de interpretar lo que tienes que meterle al software y lo que te devuelve el software. ¿Está claro? Se vuelve un ingeniero mecánico que lo único que sabe es meter datos y aceptar lo que les responde el software, y lo aceptan. Y por ejemplo, en esta fiscalización que yo estoy haciendo, es un disparate. Se ve que son personas que no saben razonar ni interpretar lo que les dice el software. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el conocimiento de la fórmula que utiliza el software, de lo que hace el software en su interior, uno es capaz de poder interpretar los resultados que le devuelve el software. Entonces, con la fórmula, ¿qué es lo que pasa? Si yo te digo, lleva un formulario, en primer lugar que no estamos hablando de miles de fórmulas, porque no lo es, son formulitas simples, pero son fórmulas que tienes que tenerlo como concepto. Entonces, si yo te dejo llevar formulario, tú te vas a acostumbrar a que A más B más C, A estas cosas, B estas cosas, C estas cosas, porque tú lo tienes en el formulario. Pero no entiendes o no te identifica con esos parámetros y qué significan y qué puedo obtener como resultado, y si el resultado no da, ¿cómo puedo cambiarlo? Entonces, esa es la lógica por la que yo no los dejo llevar formulario. No te obligo a que te aprendas las tablas, sino, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? A ver, ¿cómo yo tengo el caudal medio diario? Población. ¿Por qué? Porque es para la población. ¿Multiplicado por quién? Por la dotación que me da la norma. Y eso ya me da ¿qué cosa? Lo transformo la dotación en caudal. Y entonces es esa la lógica que yo tengo con el problema de que ustedes aprendan la fórmula, que no son difíciles. Que la divide entre 86.400 segundos para transformarla de litros día a litros segundo. Eso es nada más. Caudal máximo diario. ¿Qué es lo que hago? Multiplico en medio por K1, porque ¿qué cosa es K1? Un coeficiente de mayoración. Entonces ustedes tienen que, no es reproducir K1, K1 es esto. No, ustedes ya saben qué cosa es K1. Es un coeficiente de irregularidad diaria que me mayora en medio diario para obtener el máximo diario. En medio diario para obtener el máximo diario. Y lo mismo con K2. Entonces, esa es la lógica. A mí lo que me interesa es que ustedes aprendan las fórmulas, qué significa cada parámetro, qué me puede dar como resultado, cuándo un resultado es lógico o no es lógico. Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Está claro? Como profesional, cómo yo interpreto la materia. Ahora, si ustedes tienen si las ecuaciones son una longaniza de cosas, bueno, tal vez perfecto que te las den como formulario, pero en este caso no estamos hablando de fórmulas que son complejas, sino que son fórmulas conceptuales que ustedes tienen que conocer. ¿Está claro? Esa es mi lógica nada más. Bien, doctor, como le indicaba, acepto la regla porque la materia no te indica. Y no te queda otra. Así es, doctor. Doctor, voy a comprarme el librito que estoy, como dijo un ingeniero, uno de sus colegas de usted dijo, ¿no? Cuando era estudiante no tenía libro y voy a utilizar su palabra, ¿no? Estoy huérfano, voy a comprar el libro. Usted lo escuché que dijo que todo estaba ahí en su librito, lo que está explicando en clase. Entonces, eso es lo que me falta, ingeniero. Ya estoy listo para el examen. Doctor, entonces, ¿qué fecha tenemos para el examen? El próximo miércoles. ¿Próxima semana, doctor? No, esta semana, es miércoles. Pasado mañana, entonces, doctor. Sí. Hoy tomé Sanidad y no les tomo el mismo día porque hay estudiantes que llevan las dos y entonces no. A mí me parece que es abusivo obligar a un estudiante a que tenga los dos exámenes en un mismo día. Entonces, por eso es que yo los programo diferenciado en tiempo. Disculpe, doctor, porque
es mi tercera clase, usted dirá, este está perdido en ninguna de las clases. No. Yo me adicioné, doctor, y esta es mi tercera clase, por eso estoy perdido en realidad. No es que no estoy tanto, ¿no? Pero estoy tratando de nivelarme a todos mis compañeros. Ya. Bueno. Muchas gracias, doctor. No, por nada, a mí. ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Disculpe, doctor, ¿algún requisito para el examen, carnet de identidad o...? Tienen que llevar su carnet de identidad, claro. Yo le chequeo carnet de identidad, le miro la cara a su carnet de identidad y su nombre. Es obligatorio, o otro documento que lo identifique si no tienen carnet de identidad. Hoy una chica llevó su pasaporte porque su carnet estaba vencido o creo que lo perdió y llevó su pasaporte. Yo se lo acepté porque es lo mismo, es un documento de identificación. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan, porfa? Estudien, señores. Miren, yo les puedo decir que la ingeniería sanitaria, la hidráulica, sobre todo la ingeniería sanitaria, señores, tiene un trabajo tan grande, que hay tanto trabajo en ingeniería sanitaria. Yo me pongo como ejemplo, yo no doy abasto. Miren, para ponerle un ejemplo de todas las cosas que yo estoy haciendo en este momento, estoy dando clases a ustedes en la universidad. Estoy haciendo el cálculo de la red de distribución de agua potable de Guarne. Estoy haciendo una planta potabilizadora de agua, construyendo, ya le hice el diseño, estoy construyéndola. Tengo un pedido, pero que me tienen contra el cerco de los dueños de Playa Turquesa para que le diseñe una planta de tratamiento de aguas residuales. Ya se la tengo diseñada, están haciendo el presupuesto porque ellos quieren que nosotros se la ejecutemos. Voy a entrar ahora en mantenimiento de otra planta que nosotros hicimos hace 4 años y no le dan mantenimiento. O sea, si se dan cuenta, es una cosa así tras otra, que no tengo tiempo. En Valle Grande me están pidiendo para que le diseñe la cámara de reja, desarenadora y un parcha. Y no le he podido mandar nada porque realmente no tengo tiempo. Y así es. Hay mucho trabajo, y eso que yo no trabajo con el Estado, no trabajo con las instituciones públicas, cero. No hago trabajo con ellos. Yo no me presto a la corrupción profesional, eso que denunció la nueva autoridad del Ministerio de la Construcción no es mentira. Esa señora se puso los pantalones y se los apretó al cinturón y hizo denuncias increíbles, que nosotros los profesionales, o sea, son, bueno, los que se dejan, ¿no? Constantemente están sujetos a la corrupción. ¿Por qué? Porque te piden el 10, 15, te pedían el 7, después al 10 y ahora los actuales te piden un 20%. Entonces yo no caigo en eso, porque yo no vine a este país a caer preso, ¿no? Yo vine a ejercer mi profesión honradamente. Entonces les digo que realmente hay trabajo, aprendan esto que yo les estoy enseñando, apréndanlo. Todo lo que es la hidráulica, no se imaginan la cantidad de trabajo que hay. Por ejemplo, yo ahora, los cursos que yo les saco de piscina, me tienen loco de instalaciones hidrosanitarias, porque todos los edificios llevan instalaciones hidrosanitarias, todo lleva piscina, todas esas cosas. Realmente voy a sacar uno de drenaje pluvial sostenible o sustentable, que es lo último que hay en el mundo, pero no he tenido tiempo, no tengo tiempo. Sinceramente no tengo tiempo. Entonces aprendan estas materias, aprovechen lo que yo les estoy enseñando ahora, porque ahora lo están cursando prácticamente gratis. Ya mañana cuando vayan a querer actualizarse o dar un curso conmigo, ya no les va a salir barato, les va a salir, tienen que pagar, ya no es gratis. Entonces por eso les digo, aprendan que esto les va a dar mucho trabajo en su profesión. Cálculos estructurales, calculistas estructurales, hay miles. Hidráulicos, sanitarios, hay muy poco. Y hay quien se dicen que son hidráulicos y no saben ni hostia, porque vienen los proyectos para que yo se los revise, para que yo los corrija. Entonces aprendan bien para que sean buenos profesionales y de verdad tengan trabajo. Porque, por ejemplo, ya yo estoy
en el descenso, ya en el pico para abajo. Ustedes están ahora surgiendo. Entonces ustedes deben estudiar, aprender para que sean buenos profesionales, porque siempre la gente va a buscar a buen profesional. El que aprueba copiándose, la factura no se la va a pasar el docente ahora. Lo burlaron, tuvieron un título, pero cuando salgan a la calle y empiecen a calcular disparates porque no saben, ahí ya se quedaron sin trabajo y sin nada. Entonces, por eso yo les digo siempre, estudien, prepárense, aprendan. No dejen que las materias pasen por ustedes, sino que ustedes pasen por las materias para que puedan aprender. Y no se los digo por malo ni por nada, sino se los digo de todo corazón porque la competencia es grande afuera y el que sabe, el que es bueno, ese es el que más van a buscar. Mediocre o el que no sabe, nadie los va a contratar. Doctor, Entonces, sí. ¿hay clases grabadas usted en Classroom? Pregunto porque hay veces en el grupo preguntamos y cada compañero tiene diferentes materias y tiempo es lo que falta a veces, ¿no? Y tardan en responder o a veces no pueden. Entonces la pregunta, doctor, ¿usted las graba las clases? ¿Se sube a Classroom nuestro grupo de la materia, Sani? Que si yo grabo las clases. Si se sube a Classroom, doctor. No, yo no las grabo las clases. Creo que los estudiantes sí los he visto que las graban. Los he visto en el grupo que le dicen quién grabó las clases y bueno, siempre hay alguien que las graba. Yo la verdad no grabo las clases, solo las imparto. Solo las imparto nada más. Gracias, doctor. Voy a apuntar al grupo. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? No, si no hay más dudas, bueno, entonces les digo, el miércoles tomamos el examen en el aula que les envié. Yo la voy a buscar, si quieres se la vuelvo a reenviar, pero están ahí en el grupo. Y bueno, estudien más que para que salgan bien, para que aprendan, que es lo más importante. Y lógicamente, cuando uno aprende, no sale mal. El examen que yo le puse hoy de Sani 2, todos cuando salía para afuera me decían, pero facilito, pero me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, o no estudié esto. Entonces, eso es importante, estudien. ¿Está bien? Teórico práctico, doctor. Sí, teórico, tiene 3 preguntas teóricas y un problemita. ¿Está bien? Bueno, como siempre les digo, un abrazo a todos, cuídense, que tengan una feliz tarde noche. Chao. Igualmente, doctor. Gracias. Chao.